Entonces, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 13 de abril del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema de ayer y pasamos a ver el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, vimos los 4 tipos de clasificación documental que hacían falta. Vimos el numérico, el que pues es ordenar los documentos de acuerdo a un orden numérico, siempre de menor a mayor, de forma consecutiva. Listo, vimos el cronológico, que es igualmente ordenar los documentos, ya sea de acuerdo a su tiempo o a su fecha, ordenarlas de la más antigua a la más reciente, siempre teniendo en cuenta el formato de año, mes y día. ¿Listo? Luego pasamos a hablar sobre la clasificación geográfica, donde hablábamos de que pues se organizan los documentos de acuerdo a su ubicación. Ya puede ser país, ciudad, departamento o hasta dirección. ¿Listo? Hablábamos de que pues había que conocer cuántas regiones tiene pues nuestro país, cuántos departamentos, etcétera, diferencia entre ciudad y municipio. Para esa manera, cuando de pronto toque organizar los documentos por alguno de estos tipos de ubicación, digámoslo así, pues saber cuáles son estas ubicaciones. ¿Listo? Y hablábamos de la clasificación temática, donde pues yo les comentaba que era más como una preclasificación, porque pues es agrupar como tal los documentos con sus similares, más no organizarlos detalladamente, digamos, ya sea numérico o alfabético, sino solamente agruparlos con sus similares. ¿Listo? Eso fue prácticamente lo que vimos el día de ayer. Vimos o les mostré lo que debían hacer para el día de ayer como actividad, como entrega. Y para el día de ayer debían hacer la entrega de la pregunta número 3, donde pues hablaba del método cronológico, creo que era. Y actividad número 3, donde debían hacer un taller donde el documento que normalmente encontramos en todas las actividades nos indicaba qué debíamos hacer en cada uno de los puntos del taller. ¿Listo? Entonces, no sé si tuvieron inconvenientes con respecto al desarrollo del taller o al cargar el taller. Preguntas de pronto. Ok, María Fernanda. Los demás, ¿todo bien? Ok, listo. Pudieron cargar sin ningún inconveniente la actividad. Listo. Entonces, vamos a pasar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un poco especial porque es toda la parte de la normativa de la gestión documental. Me permite un momentico que se me quedó abierta acá la ventana y ya regreso. Es que pasan los carros, los aviones y todo eso y hacen más bulla. Listo. Entonces, hoy vamos a ver la normativa de la gestión documental y vamos a ver los cuidados que hay que tener al momento de la de archivar los documentos. ¿Listo? Entonces, ese es el paso número 7, el paso número 7 de conservación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero la normativa y luego vamos a hablar, digamos, como con esos tips que hay que tener en cuenta en varios aspectos al momento de llevar a cabo la gestión documental. ¿Listo?
Entonces, como pueden ver acá, vamos a ver la guía número 5. Ustedes dirán, pero ya la 5, profe. ¿Y mañana qué vamos a ver? Mañana vamos a ver lo de la disposición final, que es la tabla de Excel que se encuentra ahí en el material. ¿Listo? Entonces, acá habla sobre los cuidados que hay que tener para el momento de hacer todo el proceso de archivo, de gestión documental. Y aquí, más abajito, está toda la parte de la normativa de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Entonces, aquí, ¿dónde está esto? Listo. Entonces, está la normatividad de la gestión documental. Anteriormente no había normatividad de la gestión documental acá en Colombia hasta aproximadamente el año 2000. ¿Por qué? Anteriormente acá en Colombia no se tomaba muy en serio toda esa parte de la normatividad, de la gestión documental, perdón, y pues pensaban que era algo como tan normal dentro de las empresas y que pues no, digamos, debía que tomarse como tan en serio y aplicar pues unas normas y todo eso, sino que cada empresa pues lo hacía a su manera, ¿sí? Luego de que en el año pues 1989 se creó el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Y ahí pues ya se le empezó como a dar un poco de importancia a esto de la gestión documental, pero pues todavía no existía ninguna ley que avalara todo ese proceso que se hacía. Entonces, entonces se le empieza ya a dar la importancia que se debe darle a esta gestión documental y ahí nace la ley 599 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Esa ley es una ley, o sea, es como la mamá de las leyes, y en esa ley es la cual donde se le faculta al Archivo General de la Nación para que se encargue de preservar, custodiar, cuidar, conservar todo el patrimonio documental de nuestro país. Esta ley está enfocada más a las empresas públicas. Recuerden que el Archivo General de la Nación se enfoca en cuidar y conservar todo lo que tiene que ver con las empresas públicas, las entidades públicas de nuestro país. ¿Listo? Como ya lo dije, esta es como la mamá de las leyes eh, que puede existir sobre la gestión documental. Entonces, esta ley, como pueden ver, es del 2000 y ya han pasado 22 años y no se ha actualizado. No se ha actualizado por la sencilla razón de que es una ley que es muy completa y entendible, ¿sí? Esa ley está conformada por 13 títulos, los cuales están dentro de 9 hojas nomás, ¿sí? Entonces, así de entendible es. O sea, es tan específica y concreta que no necesita más de 9 hojas para explicar toda la ley. Entonces, esa ley o esos títulos conllevan a unos objetivos. ¿Listo? Entonces, estos objetivos, por favor, alguien que me ayude, o bueno, varias personas me van a ayudar a leer esos objetivos de la ley 594 del 2000. Empezamos. ¿Quién empieza? A ver, ¿quién se quiere arriesgar a leer?
Listo, gracias, Diana. Entonces, como pueden ver, son muy específicos los objetivos. Categorizar los archivos, controlar los documentos, evitar que el agolpamiento, o sea, la acumulación de documentos, facilitar toda la gestión documental, promover la organización de estos documentos, los cuales pues están enfocados en los económicos, sociales y tecnológicos, y todo lo que tiene que ver con la cultura de toda la gestión documental y de promover la información nacional, ¿cierto? Entonces, esta ley, entonces la vamos a ver acá. No sé si se proyectó, porque a veces se proyecta así. Listo, entonces les presento a la ley 594 del 2000. Les voy a hacer como un pequeño resumen de cada uno de los títulos para que se den cuenta, perdón, para que se den cuenta que es una ley muy entendible y fácil de, o sea, de comprender, de leer y todo eso. Como pueden ver acá arriba, es una ley de 9 hojas, 13 títulos. Entonces empezamos, dice lo siguiente. Entonces, espera acá, cogemos otro color. Este. Entonces dice la ley 594 del 2000 que se firmó el 14 de julio. Es la ley, es por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? Entonces, en el título 1, el título 1 es el objetivo de esta ley. En esta ley, o el objetivo de esta ley es aplicar todo lo que, o sea, todo lo que dice esta ley, aplicarla a toda la parte de la administración pública y todas las entidades privadas que cumplan funciones públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que, eh, que son o sea, todas las empresas públicas y las empresas privadas que en el momento de pronto que se ganen una licitación y firmen un contrato con alguna entidad pública, ese contrato y todo lo que conlleva a ese contrato son funciones públicas. Entonces, por ende, todos los documentos que se generan en torno o alrededor de ese contrato con esa entidad pública hacen parte del Estado, o sea, son documentos públicos. ¿Listo? Si digamos, yo como empresa privada de mantenimiento de computadores, un ejemplo, me gané la licitación con la alcaldía de Bogotá para hacerle mantenimiento a todos los computadores de la alcaldía de Bogotá. Desde el momento en que yo firmo ese contrato para ese mantenimiento, ese contrato ya es un documento público. Y de ahí para allá, todos los documentos que se lleven a cabo alrededor de ese contrato. Y yo en ese momento estoy cumpliendo funciones públicas. También dice en este título que todas las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas no están reguladas, pero que también pueden hacer uso de los estándares que se encuentran en esta ley. ¿Listo? O sea, no están obligados, pero pues si lo quieren usar, lo pueden hacer. ¿Listo? En el título número 2, bueno, acá también encontramos los principios generales que están por aquí, los pasé acá. Están los principios generales de la ley, los cuales están pues los fines del archivo, están la importancia de los archivos, la institucionalidad, la responsabilidad, dirección, etcétera. ¿Listo? En el título número 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, dice que es el cual que es una red, digamos, que se conforma con todas las entidades que hacen parte de las entidades públicas y que quieran hacer parte de esta red nacional de archivos para promover el buen uso de la gestión documental. ¿Quiénes pueden hacer parte de esta red? Pues pueden hacer parte todas las entidades que quieran unirse, pero pues siempre va a estar a cargo o va a estar en la cabeza el Archivo General de la Nación. ¿Listo?
como más como un grupo que se encarga de promover pues que se cumpla todo lo de la gestión documental adecuadamente. En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. Entonces aquí dice, alguien está intentando. Acá dice que el Archivo General de la Nación es el principal ente de la gestión documental en nuestro país, pero que a él pues le queda muy difícil controlar todos los procesos de de todo el país. Entonces, por ende, nace, a raíz de esto, nace pues otros tipos de archivos que se encargan, digamos, de controlar toda la gestión documental en cada partecita de nuestro país y le informan todo al Archivo General de la Nación. Entonces, está el Archivo General de la Nación. Entonces, de acuerdo a la jurisdicción, está el Archivo General del departamento, del municipio y del distrito. Todos estos tres le informan todo al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Igualmente el resto de los que vamos a nombrar. Entonces están de acuerdo al ente territorial. Entonces está el del orden nacional, archivo de orden departamental, el del orden distrital, el metropolitano, el municipal, el del orden local, el archivo de las nuevas entidades territoriales, el archivo de los territorios indígenas. ¿Listo? También encontramos archivos de acuerdo a la organización del Estado. Está el archivo de la rama ejecutiva, legislativa y la judicial, y también con respecto a los órganos de control y organismos autónomos. Todos estos archivos controlan, digamos, en cada uno de sus espacios que les corresponde toda la parte de la gestión documental, pero a la final todo le informan al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Está el título 4, que es la administración de los archivos. Entonces aquí habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación. Entonces, con relación a el control, las condiciones que deben cumplir el Archivo General de la Nación para que cumplir con todas las funciones archivísticas y que éstas puedan ser eficientes. ¿Listo? También encontramos acá las obligaciones de los funcionarios de las entidades anteriormente nombradas. ¿Listo? Y ya. Está en el título número 5, habla sobre la gestión de documentos. Acá en la gestión de documentos habla un poquito sobre todo lo que vimos el primer día, sobre qué es la gestión documental, sobre el archivo de gestión, el archivo central, el archivo histórico. Habla sobre un poco de los pasos de la gestión documental, etcétera. En el título número 6 habla sobre el acceso y la consulta de los documentos. Entonces aquí en este título y específicamente en el artículo número 27 habla sobre que todos los colombianos tenemos derecho a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación y que nos den una copia de estos documentos públicos, a no ser que tengan un carácter de reservado, ya sea conforme a la Constitución o a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los documentos que encuentran allá son públicos, ¿sí? Los podemos ir a consultar cuando nosotros queramos ir a consultarlos, pero hay unos documentos que no se pueden consultar porque son de carácter reservados. ¿Cuáles? Pues ahí sí, esa información no se las puedo dar porque pues no, pueden que hay unos, hay varios, ¿sí? Que cumplen con este carácter, pero son muy pocos, ¿listo? Los que ustedes, digamos, no podrían consultar.
Pero el resto, ustedes pueden ir y pueden pedir copia de esos documentos. Pero ojo, sin tampoco, digamos, abusar, porque ellos, el Archivo General de la Nación tiene un tope de copias y hasta ese tope y de ahí en adelante ustedes ya tendrían que pagar esa copia. ¿Listo? En el título número 7 habla sobre la salida de los documentos. Entonces, acá en este punto dicen que solamente el Archivo General de la Nación es el que autoriza la salida de los documentos de la entidad. ¿Listo? Y solamente se pueden hacer o sacar los documentos por motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. ¿Listo? En el título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. Acá habla otro poco de las funciones del Archivo General de la Nación con relación al control y a la vigilancia de los documentos. ¿Listo? En el título número 9 habla sobre los archivos privados. Este es un punto especial que prácticamente son todos los documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado y que por alguna causa, razón o circunstancia, digámoslo así, le pidió como el favor al Archivo General de la Nación que le guardara esos documentos. ¿Listo? Em, este estudio es un poquito más largo porque pues da unas ciertas, digamos, como unos ciertos estándares. En el título número 10, perdón, habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Acá dice que nosotros como colombianos, tanto personas naturales como jurídicas, tanto entidades públicas como entidades privadas, en el dado caso que lleguemos a tener una documentación que sea importante para el país, tenemos la obligación de donar esos archivos o esos documentos al Archivo General de la Nación. Si no se hacen de forma voluntaria, el Archivo General de la Nación está en toda la potestad de expropiarnos de esos documentos si, si son declarados de carácter histórico o si son declarados como de interés público. Este proceso se hace por medio de un proceso legal, ¿listo? No es que se los voy a ir a quitar así, sino se abre un proceso legal para expropiarlos de los documentos. Es como cuando ustedes, digamos, compran un pedazo de tierra y empiezan a excavar para empezar a construir. Y cuando están en ese proceso encuentran unas jarras, vasos, platos de barro, ¿sí? Pues sencillamente eso, no porque esté en esa tierra que usted compró, le pertenece a ustedes. Eso hace parte de la nación. Los dueños son la nación. Entonces, por ende, ustedes tienen que ir a entregar esas cosas que encontraron en su tierra y las a entregar a un museo, a alguna parte, porque eso no les pertenece a usted, por más que estén en su tierra. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace referencia. Si no los entrega, digamos, por las buenas los documentos, sencillamente el Archivo General de la Nación se los va a quitar por medio legal. ¿Listo? En el título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Entonces acá habla de los procesos que se deben tener, la calidad de la documentación y algunos cuidados que se deben dar a los documentos para alargar su vida útil. ¿Listo? En el título número 12 habla sobre los estímulos que el gobierno ofrece no tributarios a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y conservación del patrimonio documental. Y por último, el título número 13 habla sobre las disposiciones finales. Acá dice que pues el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo de la gestión documental, pero que él va a tener la ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que puedan dar cumplimiento a todo lo que dice esta ley. ¿Listo? Y ya,
se acabó la ley. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, pues es algo que es muy específico, muy concreto en lo que dice y en lo que, digamos, está planteado en la ley. ¿Listo? Ahora vamos a ver otras leyes que, que llevan a desarrollo de esta Ley General de Archivo. Entonces, son las normas de las nuevas tecnologías. Están todas estas, entre las que están las de las microfilmaciones, códigos de comercio, etcétera. Entonces, vamos a enfocarnos en tres principales, que son las que están ahorita a la vanguardia, digámoslo así, que la primera es la ley 527. Ay, espérame. Que es la ley 527. Espérenme acá. La ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. En esta ley, el gobierno trata de estandarizar y regular todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Hoy en día que está todo en auge de las compras por internet y todo eso, pues entonces aquí es donde encontramos toda la regulación que tiene todo ese proceso. También encontramos la ley 1266, que es la ley del 2008, que es el habeas data. ¿Quién sabe qué es el habeas data? ¿Quién sabe qué es el habeas data? Exactamente. Entonces es la ley que es la ley del tratamiento de los datos personales. Entonces, en esta ley se apoya todo el proceso de la protección de los datos personales. Yo siempre digo hasta qué punto esta ley protege los datos personales, porque pues a veces se duda un poquito sobre esta ley porque pues se infiltra un poco, ¿no?, de información de nosotros en otras partes que pues uno a veces queda como impresionado. Y la última es la ley 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces, en esta ley y se informa la penalización que se le da a los delitos informáticos e impulsa a las personas a que tengan cuidado de la información que brindan por la Internet. ¿Por qué? Porque a veces la gente por, entre comillas, como decimos, o como dicen más bien la generación de hoy, por buscar likes, informan hasta qué desayunan, qué almuerzan, qué comen, cuántas veces salen de la casa, dónde están, mejor dicho, muestran todo, todo, todo. Entonces, eso hay que evitar hacerlo por cuestiones de la protección de uno como persona, porque los delincuentes están ahí a ocho ojos esperando, como decimos acá en Colombia vulgarmente, que nosotros demos papaya para caer. ¿Listo? Entonces son esas tres leyes que nos íbamos a enfocar y hasta aquí pues llegamos en toda la parte de la normatividad de la ley de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Listo, desde que tengan claro cuál es la ley general de archivo y pues estas tres leyes, todo bien. ¿Listo? Porque pues la ley, ustedes yo ahorita se las comparto y ustedes ya si quieren se pueden sentar más con calmita y la leen y todo eso. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a ver los cuidados de que se debe tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, yo les hice acá unas diapositivas, bueno, una diapositiva porque en unas explico todo. Y vamos a hablar sobre la conservación. La conservación, yo les comenté que es el paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental.
Y en la conservación es todas esas medidas preventivas y correctivas que se le hace a un documento para que éste tenga una vida mucho más larga y pueda durar muchos años. Como los que yo les comentaba, en el Archivo General de la Nación existe un departamento que se encarga de hacer todo este proceso y por eso encontramos allá en esta entidad documentos de 100, 200 o hasta más años. ¿Listo? Entonces, los cuidados que hay que tener en la gestión documental los vamos a enfocar en tres, digamos, como ítems, tres eh, cositas importantes que tiene la gestión documental. Primero, el papel, que es el documento que se maneja como tal, la infraestructura y el gestor documental como la persona que lleva a cabo la labor. ¿Listo? Entonces, con respecto al gestor documental, como ustedes pueden ver, debe tener muchos cuidados para evitar ciertos riesgos, tanto para él como para los documentos que manipula. ¿Sí? Eh, el gestor documental, él, al estar en contacto con este tipo de documentos, como pueden ver ahí en la imagen, en este caso son unos documentos que son muy antiguos, pues ellos tienen el riesgo de contraer enfermedades tanto en la piel como enfermedades ya más internas en los pulmones, en la vista, etcétera. Entonces, por ende, debe tener unos elementos que lo protejan a él para evitar este tipo de enfermedades y al mismo tiempo, con estos elementos, él protege los documentos que está manipulando. ¿Por qué? Porque estos documentos, al momento en que ellos hacen todo el proceso, pues, ¿qué pasa? Ellos tienen polvos, ácaros, todo eso, y eso va a hacer que el gestor documental estornude, entonces esas partículas van a ir a caer al documento, de pronto que le cayó polvo en los ojos, la lágrima que de pronto caiga al documento, las manos sucias, sudadas, dejan las huellas marcadas en el documento. Todo eso es el daño que se le puede hacer al documento si el gestor documental no utiliza los elementos de protección adecuados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? La cofia, que es el gorrito. En este caso, pues viene pegado al traje, pero a veces es un gorrito de esos como de cirujano. Las gafas, tapabocas, guantes, importante porque con las manos es que se manipula los documentos, overall o en algunos casos utilizan bata y también puede llegar de acuerdo al tamaño del archivo, de acuerdo a los estantes que manejen, qué tan alto manejen los estantes, puede utilizar casco y zapatos con puntas de acero, porque llegase el caso que sea un estante alto, se caiga una caja con documentos, pues puede que le cause daños al gestor documental. ¿Listo? Entonces, eso con respecto al cuidado que debe tener el gestor documental como la persona que lleva la labor. Ahora vamos con el papel, que es el documento que se manipula. Primero, la forma de abrir los agujeros adecuadamente con la perforadora. Siempre evitar dejarlos tan al borde de la hoja porque ¿qué pasa? Que la hoja se rasga y se rompe ahí por los agujeritos. ¿Listo? Em, abrir los agujeros adecuadamente. Yo sé que ustedes ya saben, de pronto la mayoría, cómo abrirlos adecuadamente, pero pues se los voy a explicar la manera adecuada para que estos agujeros queden en el centro de la hoja es a mano izquierda coger la punta superior de la hoja con la punta inferior, unirlas como si fuéramos a doblar la hoja por la mitad y muy sutilmente hacer una marcación del centro de la hoja. La perforadora trae también una guía del centro de la perforadora o del centro de los agujeros, que es una marquita que trae encima o a veces trae una pestaña que sobresale en la perforadora que normalmente es roja o amarilla. Ese es el centro de la perforadora. Entonces ustedes introducen el documento hasta donde más dé, hasta el fondo, para que no, los agujeros no vayan a quedar al borde y
y que y toman las guías tanto de la perforadora como la de la hoja que deben coincidir y abren los agujeros. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un documento tamaño oficio debe ir guardado en una carpeta tamaño carta? La forma correcta es em, en la parte superior exactamente alinear con el resto de los documentos el documento tamaño oficio en la parte superior, alinearlos. Va a sonar raro, pero pues normalmente lo hacen así. Con un lápiz marcan en el documento dónde deben ir los agujeros y abren con la perforadora. El documento queda asomándose en la parte inferior, ¿cierto? ¿Qué deben hacer? Doblar hacia el frente ese documento y alinearlo con el resto de los documentos que se encuentran en la carpeta. ¿Listo? Siempre hacia el frente doblarlo. Esa es la manera correcta de guardar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Otra cosa, evitar utilizar este gancho y este gancho. Por favor. ¿Por qué? Empezamos por este, que es el más sí, dañino, digámoslo así. Aunque es muy útil, es muy dañino para los documentos. ¿Por qué? Ese gancho primero no está hecho en acero inoxidable. Entonces, con el tiempo ese gancho se oxida y ya, dejando la marca de óxido en el papel, ya le está causando un daño irreversible al documento. ¿Listo? Primero. Segundo, que hay personas que no saben quitar adecuadamente sus ganchos. ¿Y qué pasa? Que rasgan el papel. Y ahí, daño irreversible del documento. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada de sacar ese tipo de ganchos o zafar ese tipo de ganchos? Yo sé que existe un aparatico que se llama sacaganchos, pero tampoco es que ese aparatico o ese elemento haga milagros, porque hay personas de que, ay, es que saca gancho, van y cogen el gancho y lo alan y ahí se dañaron el papel. No, lo que deben hacer es que, como pueden observar, el ganchito en la parte de atrás tiene las paticas que se agarran al documento como una garrapata. Esas paticas, primero lo que deben hacer es abrirlas, o sea, ir a la parte de atrás del documento, abrir esas paticas y ahí sí van a la parte al frente del documento y con el sacaganchos alan ese ganchito para que de esa forma no dañen el documento. ¿Listo? O sea, hay que ayudarle al sacaganchos para que no dañe el documento. ¿Listo? Eso. Entonces, evitarlo. Hoy en día existen las carpetas con bolsillitos o siempre han existido los sobres de Manila. Utilicen esos tipos de elementos para evitar utilizar los ganchitos de la grapadora. Y este gancho, primero hay personas que no lo saben utilizar y lo que hacen es rasgar el documento en la parte superior o sencillamente esos documentos dejan marcadas las hojas. Y cuando se dejan marcadas esas hojas, pues sencillamente ahí ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces por eso es evitar todo este tipo de ganchitos. Con respecto a la tinta, el Archivo General de la Nación sugiere que se maneje tinta seca color negro y más que todo en el momento en que se firman los documentos. A veces la gente se pasa, digamos, como de innovador y quiere, ay, yo dejar mi huella y firmo con un bolígrafo especial y todo eso, ese tipo de bolígrafos especiales traen unos químicos, unos elementos especiales. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo esos elementos o esos químicos especiales pues sencillamente le van a hacer un daño al documento. Cuando firman, por ejemplo, con bolígrafo a base de aceite, con el tiempo pues ya ahí donde firmaron va a aparecer una hoja calcante. ¿Listo? Entonces, tinta seca, negra y listo. Bolígrafo común y corriente, no más. ¿Listo? Eso con respecto al papel. Ahora vamos a la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con los papeles cuando están así agolpados, unidos
unos con otros. Estos papeles, sí, aunque no lo crean, generan una temperatura. Esta temperatura oscila más o menos entre unos 15 o 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para evitar que esos documentos empiecen a generar humedad, sencillamente la infraestructura del archivo debe estar ubicado en una parte especial de la empresa como tal. Primero, totalmente prohibido que esté muy arriba porque le va a pegar el sol directamente o en el sótano porque llega caso que haya una inundación, pues se van a dañar los documentos. Siempre tratarlo de ubicar en un espacio, digamos, como en el centro, se puede decir, ni muy arriba ni, ni en el sótano tampoco, ¿listo? Además de esto, el, está la ventilación. Nada de ventanas, ni ventiladores industriales, ni nada por el estilo, porque van a dañar todo el proceso que hizo la persona, el gestor documental. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser la ventilación de un archivo? Por medio de aire acondicionado. Si ustedes tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, llévense una buena chaquetica que abrigue, porque allá hace frío. Allá la temperatura oscila más o menos entre unos 12 o 14 grados centígrados. ¿Listo? Porque la temperatura debe estar baja para evitar que los documentos empiecen a generar humedad. ¿Listo? Y pues todo lo que es la limpieza, el mantenimiento, pues debe ser constante, ¿listo? Las señalizaciones, los extintores, pues adecuados para el tipo de elementos que están dentro del archivo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o duda aquí con respecto a los cuidados? Ok. Los demás, ¿todo claro? María Fernanda, María Nora, listo. Entonces, ¿se acuerdan que a nosotros se nos quedó pendiente la guía número 2? Entonces, en la guía número 2 vamos a hablar sobre unos elementos que se manejan internamente dentro de los archivos. Y no cargó. Ah, sí, ya cargó. Entonces, ¿esos elementos cuáles son? Entonces, vamos a empezar con los archivadores. Los archivadores, hay varios tipos de archivadores. Empezamos con el horizontal, que es el archivador de gavetas, de cajones. Este archivo normalmente uno lo encuentra en las oficinas, ¿sí? En los departamentos de las empresas y es el que se utiliza más que todo para los archivos de gestión, a los archivos que debemos tener ahí en la mano. ¿Listo? Estos archivadores, ¿cuáles son sus características? Normalmente son pues en madera o la mayoría son metálicos. Tienen sus cajones que se abren horizontalmente. Esos cajones tienen un índice en la parte del frente para marcar qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. Los cajones por dentro traen unas varillitas en los laterales para colgar las carpetas y estas no se deslicen dentro del cajón. El cajón de arriba, el principal, el primer cajón, perdón, tiene un candado, como una llavecita, el cual pues ustedes le pueden echar llave y de ahí para abajo no se puede abrir ningún otro cajón. ¿Listo? ¿Qué otra característica? Sí, esas son como más las principales características de este archivador. ¿Listo? Tenemos este otro archivador que también se utiliza en las oficinas como de gestión, pero pues ya es un archivador vertical, es conocido como el folderama. Esta tiene puertas, las cuales pueden ser plegables o pueden ser articuladas, corredizas, bueno, o enrollables como las quieran. La diferencia del anterior es que este tiene estantes, los cuales se pueden
modificar o mover de acuerdo al espacio que se necesite. Y pues no se necesita mucho espacio porque pues sencillamente pues es de abrir las puerticas o de correr. ¿Listo? Em, Está este otro archivador que es como de módulos, de columnas, las cuales se pueden mover de un lado al otro, deslizarse de un lado al otro. Igualmente tiene estantes, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite para guardar. Listo, este es pequeño y el que vamos a ver siguiente es mucho más grande, que normalmente es el que vemos como el archivo central de la empresa, el grande, el principal. Y pues es igual al anterior, tiene unas columnas, unos módulos que se pueden mover de lado a lado. em, Tiene los estantes igualmente, pero a diferencia del otro es que este es mucho más grande. ¿Listo? Tenemos los tarjeteros, que es para poder identificar qué es lo que se encuentra guardado dentro de, digamos, de una caja, de un cajón, ¿sí? Entonces los tarjeteros para identificar. Los ganchos legajadores, que existen los metálicos y los de plásticos. El Archivo General de la Nación recomienda que se utilicen los plásticos porque los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? Y pues dañan los documentos. La perforadora, que es el de abrir los agujeros en los documentos. Las carpetas, que conocemos carpetas pues de plástico y de cartón. En los archivos se utilizan mucho las de cartón, ¿sí? Porque las de plástico, como ya les dije, los documentos generan una temperatura y súmele pues que estén dentro de una carpeta de plástico, pues imagínense. ¿Listo? Entonces es eso. Existen carpetas tamaño carta, tamaño oficio. Las carpetas en una de sus caras trae una pestaña donde se puede escribir cuáles son los documentos que se encuentran allí guardados dentro de esa carpeta. Las carpetas se pueden ubicar vertical u horizontalmente dentro del archivo. ¿Listo? Están las carpetas colgantes, que son las que se utilizan en el primer archivador que les mostré de los cajones. Eh, Son similares a las anteriores, sino que la diferencia es que traen unos palitos que normalmente son en plástico, que van de extremo a extremo en las carpetas para poderlos colgar dentro de esos cajones. Las guías, encontramos los marbetes, que son como tipo de unos stickers que se colocan en las carpetas para identificar qué qué documentos se encuentran. Se utilizan mucho más que todo en las AZ, ¿sí? Que son similares a los que tienen los libros en las bibliotecas para ir mirando qué libro es. Entonces, así similar. Los legajos son unas tapas de cartulina. ¿Qué pasa con una carpeta cuando ya esta se llena mucho de documentos? Pues empieza a deformarse la carpeta y no cierra bien, ¿cierto? Entonces, al momento que pase eso, esos documentos se deben pasar a este tipo de carpetas, digámoslo así. Son como carpetas de cartón, pero las caras están por separado. Entonces, y pues no se utiliza el legajo normal, o sea, el ganchito legajador no es el normal, sino son tipo como de unos tubitos, ¿sí? Con unas tuerquitas al final. Entonces, esos tubitos se introducen por los agujeros de los documentos y en la parte de atrás traen unos como tornillitos. Daisy, cuéntame. Sí, a veces sí los llaman como ganchitos de expedientes, que no recuerdo bien cómo es el nombre, pero sí creo que son como tipo de unos tubitos, ¿sí?
como unos tornillos, yo les digo como tornillos, y pues estos se pone la carátula de encima, in- señora, se introducen, se guardan todos los documentos y se pone la carátula de atrás y se atornilla. ¿Qué pasa cuando necesito guardar más documentos? Sencillamente volteo, pongo boca abajo todo este legajo, lo volteo, suelto los tornillitos, quito la tapa de atrás, guardo los documentos y vuelvo y hago todo el proceso. ¿Listo? Es más como para cierta cantidad de documentos. Y los legajos AZ, que son unas carpetas que se utilizan para grandes volúmenes de documentos. Estos tienen unos ganchos que permiten sacar los documentos que se necesiten porque los documentos se pueden mover de un lado al otro, ¿sí? Vienen en tamaño oficio, tamaño carta. El gancho es de presión, no es un gancho legajador común y corriente, sino es un gancho de presión. Y pues esas carpetas son hechas de un material mucho más grueso y resistente. ¿Listo? Y otra cosita acá que nos hacía falta, voy a buscarla acá, las cajas de archivo. Estas cajas de archivo son utilizadas. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué salió así? Estas cajas de archivo son utilizadas. Uy, ahorita sale así. Pero entonces me sale así, pero igual, mire. Ahorita ya no salen como imagen. Ah, ni acá, como que sí. Vamos a ver. Así. Ay, pero eso ni se ve bien. Así ya cargó. Son unas cajas que tienen pues su tapita, tienen al lado su como agarradera y son utilizadas para qué tipo de documentos. Cuando digamos ya hay una acumulación de algún tipo de documento y necesitamos abrir espacio en el archivo, pues sencillamente los recogemos, los metemos en una sola caja y marcamos esa caja por fuera. Normalmente esas cajas traen para marcar, así. Entonces, un ejemplo sería, digamos, las facturas de venta de un año. Entonces, yo tengo en el archivo la carpeta de las facturas de venta de enero, la carpeta de febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? En el archivo. Pero yo necesito abrir espacio. Entonces, ¿qué hago? Pues ya se acabó el año, recojo esas carpetas, las meto dentro de la caja, ¿sí? Para abrir el espacio en el archivo, las meto dentro de la caja y por dentro escribo facturas de venta del año 2022, ¿sí? Y ya se saben que ahí pues se encuentran las de enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. ¿Listo? Y eso se hace pues para, como ya les acabo de decir, abrir espacio. Encontramos este tipo de cajas, encontramos esta de otro. Hay varios diseños. ¿Listo? Entonces eso depende, digamos, las carpetas, depende, digamos, el tamaño que ustedes necesiten de los documentos que van a guardar allí. ¿Listo? Eso es con respecto a los elementos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro? Listo. ¿Alguien más por ahí? ¿Todo claro? Chicos, listo. Entonces voy a activarles la pregunta número 4, que es la del día de hoy, 13 de abril, y nos vamos a nuestro Classroom. Entonces, si no sale la pregunta, damos a actualizar. Debería ya salir. Listo, ahí salió. Entonces, ¿qué deben entregar el día de hoy? Hoy, día número 4, deben entregar, pues, pregunta número 4 y actividad número 4. ¿Listo? Vamos a ver qué deben hacer. Entonces, pregunta 4. Damos clic, vamos donde dice ver pregunta y dice, ¿cuál es el
objetivo de la ley 1273. ¿Cuál es esa ley 1273? De los delitos informáticos, ¿no? Entonces deben buscar el objetivo. Ojo, no es que me van a decir la ley, porque pues ahí en la pregunta lo dice de qué trata la ley, sino cuál es el objetivo. Lo van a consultar, escriben su respuesta y le dan en enviar. ¿Listo? Cuando redacten su respuesta, le dan en entregar. Ahora vamos a la actividad. La actividad dice lo siguiente. Vamos a actividad número 4. Vamos donde dice ver instrucciones o ver tarea. Abrimos el documento que nos indica qué debemos hacer. Y dice lo siguiente. De acuerdo con la guía número 5, consultar. Ay, mire esa línea. Consultar cuál es el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? Exactamente. Es la Ley General del Archivo. ¿Listo? Ahora, el segundo punto. Consultar nuevamente el objetivo de la Ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? La Ley de Comercio Electrónico. ¿Listo? Entonces, eso lo van a hacer como tipo un escrito normal. ¿Listo? Y además, después de que hagan esas consultas y escriban su respuesta, van a elaborar un resumen sobre los cuidados de la gestión documental, o sea, lo que hablamos último. ¿Listo? Un resumen. Eso igualmente también lo encuentran en la guía número 5. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. ¿Listo? Claro, ¿tienen alguna pregunta, duda de lo que deben hacer? Ok. Entonces ya saben cómo entregarlo. Acá está su cajoncito de tu trabajo. El botón de agregar o crear. Dan clic sobre ese botón. Van a archivo. Le dan en explorar. Buscan su documento donde lo hayan guardado, ya sea en escritorio, en descargas, en mis documentos. Le dan en abrir. Lo seleccionan y le dan en abrir. Y cuando cargue, le dan clic en entregar. ¿Listo? Y ya. Entonces, estando todo claro, entonces damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectaditos por si surge alguna pregunta, poderla hacer. Y nos vemos el día de mañana, último día, último esfuercito, ya casi. Nos vemos el día de mañana, 7 de la mañana. ¿Listo? Que tengan un feliz día.